Estamos felices de estar acá. Ayer les decía que tenía 17 años cuando estuve en el primer campamento consagrando mi vida en este lugar. Eso fue hace 42 años. Bueno, ya sacan la cuenta y saben la edad que tengo. Sé que creían que era menos, pero esto es lo que hay, ¿eh? Bueno, pero lo cierto es que estamos muy felices y espero que estés bien feliz de estar acá. Estamos hablando de los héroes, mientras que buscas Jeremías 29, y estaba pensando en los superhéroes, viste que, a ver, yo no sé, tanta película de la Liga de la Justicia, de Avengers, los superhéroes tienen sus broncas, viste, o sea que Batman y Superman siempre se tuvieron pica, vos ya lo sabés. Parece que Superman andaba con la vista de calor haciendo graffiti, poniendo por todos lados, Batman es un cobarde, Batman es un cobarde, Batman es un cobarde. Y Batman no tardó, agarró un aerosol porque la supervista no la tiene y empezó a poner en todas las paredes, Superman es Clark Kent, Superman es Clark Kent. Es un chiste. No se rieron. ¡Qué gente mala! Bueno, le voy a contar de otro superhéroe, a ver si les gusta este. Porque los superhéroes tienen emociones. Y había una super fiesta para superhéroes y estaban todos felices, pero Flash estaba llorando en un rincón. Y Batman se acerca y le dice, ¿qué onda? Y no, estoy muy triste. Y el joven maravilla dice, santa tristeza, Batman. ¿Qué te sucede, Flash? Es que no me quieren. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a sacar todos juntos una foto, pero sin Flash. Ese mejoró, ¿está bien? Intento el tercero. Después te vas a dar cuenta por qué predico la palabra, ¿no? Dos mercados van volando. Y un mercado mira al otro y dice, che, no volamos nosotros, no te afliges, somos supermercados. Muy bien, Jeremías 29, ya está. Ya saben por qué predico la palabra. Es que hay gente mala en este lugar. Hay gente que me dice, no cambias los chistes. Bueno, renuevo la palabra. No, ¿qué querés con mis chistes? Son los pocos que tengo. Cuando llegas a Jeremías 29... es un versículo, el 11, que se lee y se estudia mucho, se memoriza mucho, es muy buen versículo y queremos ver el contexto. Voy a leer el versículo, pero antes de explicarlo vamos a ir hacia atrás en algo. Pero voy a leer el Jeremías 29, 11 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oramos. Señor, agradecemos en esta mañana estar acá. Es el mejor lugar sobre la tierra, estar aquí, para oír tu palabra. Este tiempo tan breve, queremos que sea transformador, porque tu palabra nos hable, porque tú nos hables y cambies nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos viendo una serie sobre los héroes, que hace un héroe con muchos ejemplos bíblicos de héroes juveniles. Voy a hacer énfasis una y otra vez las edades, Daniel 17, José 17, Samuel 13, María 15. Es importante que tengas en cuenta que siempre vamos a volver a estas historias como un hilo conductor todo el tiempo. Y ayer quiero cerrar la última parte que hablé de José brevemente, porque te hablé de que cada héroe tiene una historia y algunos de ustedes deberían haber encontrado su historia ayer, tal vez de problemas en el hogar, en la familia, de gente que aún abusos o gente que no ha creído en ti y mirar que el Calvario puede cambiar tu historia. Como una vieja canción hermosa que Norberto cantaba, la cruz hizo la diferencia. Y esa diferencia que Cristo hace cambia las historias de las personas. Y ayer te terminé hablando de José, de todo lo complicado que fue la familia de José, con favoritismos, con celos, con odio. Te conté el mundo de mentiras que le podría haber llevado a José a vivir creyendo que no había una verdad, ¿no? Porque todos mintieron. La esposa de Potifar, los hermanos, al padre, todos mintieron. Él se aferró a la verdad de Dios. Un muchacho que tuvo que sobrevivir, como que te contaba ayer, a una serie de sucesiones tristes, uno tras otro, ¿no? Que vendido, que esclavo, que en la cárcel, parece que las desgracias no paraban. Y en medio de todo ese combo, si puedo usar la palabra, el tiempo pasaba, porque al problema de las pruebas son lo largo de las pruebas, ¿no?
O sea, no era solo difícil, era la cosa que no cambiaba. Hablamos de años desde que él fue vendido. Pero la respuesta final que no pude darte ayer es que él no se quedó estancado en su historia. Dejó que Dios la cambiara. ¿Y cómo? Bueno, primero se agarró a las promesas de Dios. Él todo el tiempo, vos vas a ver que esos sueños que Dios le había dado a José fueron promesas a las cuales se agarró. Y mientras que iba tomado esas promesas, siguió obedeciendo y sirviendo. No se rebeló con Potifar, ni con el jefe de la cárcel, ni con Faraón. Fue alguien obediente. Y mientras que iba recorriendo ese camino, mantuvo la santidad. Las razones que tenía José para pecar eran muchos. Cuando la esposa de Potifar se le ofrece, podría decir: soy joven, soy hombre, ella es mujer, estoy solo, sufrí mucho, soy un esclavo, me vendría bien. Pero la santidad no es negociable. La miseria de tu hogar y los problemas de tu historia y los dramas que te rodeen no hacen concesiva la santidad. Mantenela. Así que él no solo se aferró a las promesas, no solo fue un muchacho obediente, sino santo. Y por último, tuvo una visión tan clara de la soberanía de Dios, tan clara. Porque cuando pasan los años y vos lees Génesis 45:5, y vos ves lo que le dijo a los hermanos cuando él se revela, y le dice: no se entristezcan, no se pongan mal, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y yo lo leo y digo: no, te tendrías que decir: sí te tiene que pesar, me vendiste, me abandonaste, me traicionaste, sos mi hermano, mi sangre, le mentiste a papá. Sin embargo, la visión de la providencia de Dios, Dios acomodando todas las cosas, un tema muy interesante. Milagros son cosas que Dios obra su poder de una manera natural o sobrenatural, pero providencia es el Dios que acomoda las cosas naturales para un propósito final, para su gloria. Y Él va acomodando cada cosa en este hogar tan difícil, en esta historia tan difícil, para hacer de José el hombre de Dios. Y José nunca perdió de vista que toda la maldad, todavía Dios, como dice Eclesiastés, sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre él. Tal vez algunos de ustedes han sufrido el divorcio de sus padres, o un padre alcohólico, o tantas cosas que te podría contar porque las he compartido y visto en tantos jóvenes. Bueno, todavía hay un Dios más alto que la maldad y el pecado. Hay una gracia que sobreabunda cuando abunda el pecado. Y José lo entendió, y José llevó adelante y dejó que su historia fuera la historia de Dios. Y por más de 80 años después, fue un hombre con un hogar, con un matrimonio, con hijos, con fama, con gloria, con honor, pero sabiendo que todo lo que Dios le había dado era una respuesta a un Dios que cambió la historia de él. Ahora, en esta mañana queremos ver una segunda cosa que hace a los héroes. Los héroes tienen propósito, los héroes tienen una vida que, sea en la ficción o en la realidad, tiene que ver con sus poderes, tiene que ver con las capacidades que tiene. Un gran militar, ayer hablamos de algunos estadistas, hablamos de Lincoln, un deportista, Messi, ayer hablamos, tiene que ver con habilidades. Los propósitos para los cuales viven, así que si yo tengo la habilidad para jugar al fútbol, debo jugar al fútbol. Bueno, quiero hablarte en esta mañana de esos propósitos. Y por eso quería ir a Jeremías 29:11. Los textos siempre tienen un contexto. Ayer tomé 2 Corintios 5:17 y te mostré desde el verso 14. Espero que haya sido tu devocional ese ayer. Y mostrarte que no es solo que en Cristo somos nueva criatura. Pablo está diciendo: el móvil por servirles, temo al Señor, amo al Señor y el Señor me comisionó. El móvil es que el amor de Dios que me salvó me obliga. ¿El amor obliga? Sí. Algunos de ustedes escucharon el Evangelio la primera noche, escucharon y pensaron y vieron que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Uno responde al amor de Dios. Es el amor de Dios que te invita y te salva. Pero cuando vas creciendo en la fe, ese amor te obliga, te rinde para rendirle toda la vida a Él. Y por eso luego desencadena en ese texto: y ahora en Cristo yo soy una nueva criatura, cosas viejas pasaron. Hay una nueva historia, todas son hechas nuevas. Jeremías 29 es el recorrido de una parte final de un profeta maravilloso, que estaba ahora luchando contra los falsos profetas y estaba luchando para explicar algunas cosas. Así que comienza este recorrido y él va a decir algunas cosas bien interesantes. Desde el capítulo 25 empieza a escribir algunas cartas, porque lo que vos vas a ver son cartas aquí. Así que escribe una carta a los exiliados, escribe una carta a los
falsos profetas. Escribe una carta de Jeremías a los exiliados y a los líderes. Allí hay por lo menos 5 de esas cartas. Y él ve a los exiliados, las personas que fueron llevadas cautivas. Ahora, rápido, Israel y Judá, las dos naciones, 10 tribus y 2 tribus, son llevadas cautivas y están sufriendo lo que el profeta había dicho. Dios había dicho 70 años de esclavitud. Acordate, las naciones no exterminaban a la otra nación, la llevaban cautiva, la reconvertían a lo que ellos eran. Y él les está hablando a los exiliados. Y cuando llegas al capítulo 29, el verso 1 al 14, le comienza a dar palabras de ánimo. Es muy interesante porque el verso 11 es un verso de muchos que están ahí animándoles. Así que en el verso 4 al 6 vas a ver que le habla a los deportados, a los exiliados que no tienen esperanza. Así ha dicho Jehová de los ejércitos a los de la cautividad. Que dice, edifiquen casas, verso 5, habítenlas, plasten huertos, coman del fruto, engendren hijos, multiplíquense, procuren la paz. Está diciendo, ustedes no tienen esperanza. Qué tremendo. ¿Qué tengo que hacer? Sigan viviendo la vida, confiando que todavía hay Dios. Edifiquen sus vidas, su casa. Cuando no tenés esperanza, no tenés vida. Saben que aún las naciones son medidas, así como miden los parámetros económicos, el entusiasmo, la alegría de las naciones. Porque un pueblo feliz es un pueblo que es distinto. Aún con ganar un mundial, un pueblo es feliz. La economía puede hacer feliz o infeliz a la gente y eso repercute en la vida diaria. La esperanza en la Biblia no es un deseo. Acá no estamos para decirte, mira, veniste aquí y deseamos que Dios te ayude y que tengas una linda vida, un lindo matrimonio, una linda familia. No, esperanza es una convicción de un futuro basado en el carácter de Dios. Así que puedo decirte que tenés un gran y maravilloso futuro, pero si no me conoces, conozco a Dios. Pero si no sabes mi vida, pero sé cómo Dios maneja y transforma vidas. En la medida que te rindas a Él, es la medida que vas a saber que lo mejor está por venir. Dios me ha bendecido con la vida. A pesar de mis miserias, de mis problemas y mis pecados, me ha dado una maravillosa mujer, 3 hijos, un ministerio. La bendición de estar acá. Indigno soy de estar en este lugar predicando la palabra. Pero sabes, lo mejor de mi vida está por venir. Porque hay un texto maravilloso que dice que somos prisioneros de esperanza. Yo estoy preso en la esperanza de quién es Dios. Y mi Dios, por causa de su carácter, tiene un mejor mañana para mí. Aquí dice, ustedes no tienen esperanza, sigan peleando, sigan peleando. José se levantaba en las mañanas en la cárcel y seguía peleando. No tienen esperanza, pueden seguir, Dios está en el control. En segundo lugar, en el verso 6 al 9, él está hablando a los que tienen falsas esperanzas. Porque entonces les dice en el verso 6, casaos y procuren la paz, verso 7, porque así dicho Jehová de los ejércitos, no os engañen, verso 8, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atiendan a los sueños que soñáis. Jeremías estaba con una bronca por los falsos profetas. Vendían humo, vendían mentiras. No tengan falsas esperanzas. Hay una profecía, 70 años le queda pagar por la esclavitud y Dios los va a volver a la tierra y bendecir. Pero lo de Dios es lo de Dios. Falsos profetas sigue habiendo. ¿Dónde? Son tus amigos, son este mundo que te dice, dale, probá, vas a ser feliz. Probá un poco de sexo, vas a ver cómo la pasás bien. Probá algo de droga, algo de alcohol. Mentira. No hablan del aborto. No hablan de lo que es tener un hijo y no estar casado. Y que el cónyuge se vaya. No hablan de crear un hijo solo o sola. No hablan de la muerte, de la droga y de lo que produce la esclavitud, de que cuanto más consumís cualquier cosa, pornografía, cigarrillo, droga, más esclavo te haces y menos placer tenés porque dispara, viste, la dopamina en el cuerpo y la necesitas, pero menos la disfrutás. Así que estás realmente rodeado de falsos profetas. Y Jeremías dice, no crean. No importa lo que digan en sus sueños o en sus palabras. Hay esperanza, ustedes que no tienen esperanza. Y ustedes que están sujetos a falsas esperanzas. Pero en tercer lugar, llega el verso 10 y 11.
Y entonces sí, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y leo el verso 11, el verso 10 que no había leído. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré, y vosotros, mi buena palabra, despertará en ustedes para hacerlos volver al lugar. Y yo sé. Ahora, él le está hablando a los que no tienen esperanza, seguime, los que tienen falsas esperanzas. Y ahora le va a hablar de dónde está la verdadera esperanza. ¿Sabes dónde está la verdadera esperanza? En lo que dijo Dios. En lo que dijo Dios. Chicos y chicas, este no es un libro. Este no es un libro. Yo sé que esta es la palabra santa, eterna de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde, ¿sabes? Está hablando de la palabra hebrea, la iota, la más chiquita, el punto de la letra más chiquita no pasará. Este es el libro que por toda la humanidad ha seguido siendo peleado y gente ha quemado. Todavía hoy en China se está queriendo reescribir el Antiguo y Nuevo Testamento para que no haga el impacto que hace. ¿Por qué tanto odio? Porque a su vez este libro ha derramado tanto amor y salvado y transformado millones de personas. Tu libro, tu Biblia está cubierta de sangre de gente que dio su vida por lo que este libro decía, porque ha cambiado millones de vidas. Podés creer, no en mí o en este lugar, en lo que el libro santo eterno de Dios dice. Por eso es tan importante qué esperanza va a venir por la palabra. Y esto es, dice verso 8, lo que dice Dios. Y entonces, en base a que se cumpla la palabra de Dios, yo sé, verso 10, verso 11, y ahí llega el texto. Yo sé, dice Dios, vos no sabés. Qué gran frase, Dios sabe. Vos no sabés qué querés en la vida. Si yo te dijera ahora qué querés y me decís una Ferrari, ¿para qué? ¿Para qué querés una Ferrari? No podrías pagar la patente de la Ferrari. Yo sé, no sabés, lo más que rápido que sepas que no sabés lo que querés para la vida, lo más rápido que Dios va a obrar en tu vida. Pero Dios sabe, ¿y qué sabe? Los pensamientos. La palabra pensamientos tiene algunas connotaciones, una idea es de planes. Por eso a veces se traduce los planes que tengo. Pero a mí me gusta saber que los planes vienen del pensamiento de Dios. Me gusta recordar Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado. No sé cuán afligido y necesitado estás. Jehová pensará en mí, Dios piensa en vos. Yo no te conozco, Dios te conoce. Dios conoce tu nombre, conoce tu alma, tus pensamientos. Dios sabe de tus tristezas y de tus alegrías. Yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vos. Y te sorprenderías, tengo una vida y una historia transformada. Necesito que confíes en mí. La esperanza va a venir cuando creas que sé y tengo los planes para... Y Dios siempre te va a sorprender con sus planes. Ahora déjame parar un momento, un segundo. Dios está pensando en vos. ¿En qué estás pensando? ¿En irte de aquí? ¿Estás perdido? ¿Estás pensando en la chica o muchacho que te gusta? No importa, todo bien. Dios está pensando en vos. Por eso hay una bellísima canción que dice, cuando Él en la cruz estuvo, Él en mí pensó. Estaba muriendo en la cruz del Calvario y arregló el asunto con la mamá, con Juan. Arregló el asunto con los que le maldecían, perdónales, no les tengan cuenta. Arregló el asunto con el ladrón de la cruz. Pero en medio de todo eso, Él estaba pensando en vos y en mí. Yo sé los pensamientos que mi corazón abriga acerca de ti. ¿Y qué son? Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que esperáis. En hebreo es una frase completa. Para conducirles a una paz y a nada malo, sino todo bueno. Para conducirles, si querés decirle, a la felicidad, a una vida plena. Así que podés confiar en los planes de Dios porque conducen hacia algo. Tienen un destino, tienen una dirección y es obvia, es el resultado de confiar en el mismo carácter de Dios. Ahora déjame terminar algunos conceptos, porque cada día estamos viendo algunos conceptos y unos ejemplos bíblicos. Y los conceptos que tienen que ver con los planes de Dios incluyen 4 cosas simples. Hay más, pero los planes de Dios para tu vida primero incluyen los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos en sus planes definidos. Salmo dice Jehová 138:1, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Jehová cumplirá sus propósitos
su propósito en mí. Así que Dios tiene un plan bien definido y bien marcado sobre tu vida. Y tenés que confiar en los propósitos de Dios. Ahora, necesito abrir un momento para que entiendas. Porque después dice, tu misericordia no termina, no desampares la obra de tus manos. El verso ese que leí, Salmo 138, ¿pero confías? Sí, yo confío, Señor, no me desampares. Desde mi humanidad quiero apoyarme en la promesa y saber que tienes propósito. Aprende a vivir, no por tus deseos, sino por los propósitos de Dios. ¿Oíste lo que dije? No es menor la frase. Aprende a vivir por los propósitos de Dios y no por tus deseos personales. La Biblia habla mucho de los deseos. En Santiago capítulo 1, verso 12 al 15 habla de los deseos. Y los explica de una manera tan clara Santiago, porque él va a decir, ninguno diga que cuando es tentado viene de parte de Dios. ¿Sabés la palabra no diga? Quiere decir, nadie diga, te prohíbo que acuses a Dios de las decisiones que tomas en tu vida y de los deseos que mueven esas decisiones. Así que no podés decir, Santiago nos recuerda, Dios es impecable, Dios es santo, no lo acuses a Dios, Dios es el que te salva, te perdona y te puede bendecir y guiar en la vida. Así que no digas que es de Dios, cada uno es tentado, cada uno es hundido en la vida por causa de su propia concupiscencia, la palabra que siempre digo. Difícil palabra. No la uses, no la vas a usar. Jamás le digas, no vayas a tu casa y le digas, mamá, ¿qué aprendiste en el campamento? Estoy muy concupiscente. Tomate un ibuprofeno y acostate, te va a decir tu mamá. No la uses. Tal vez si querés ponerle a un hijo, porque ahora los hijos se llaman raro, perdóname, ¿no? En mi época era Marcelo, Juan, Liliana, Marta. Ahora tienen unos nombres extraños. Soy viejo, ¿no? Ya que son extraños, llama concupiscente a uno. Concupiscente de la llave. ¿Cómo lo ves? Concupiscencia quiere decir el deseo de uno mismo. De deseos estamos hablando. Cada uno va hacia la vida por causa de sus propios deseos. Y luego Santiago dice, es atraído y seducido. Son dos palabras para cazar y pescar. Te engancha, te agarra, te atrapa, pecaste. Y el pecado cuando es concebido como una madre que por 9 meses lleva gestando su vida y da luz, ya está, el bebé ya va a nacer, pero ya está gestándose en el vientre de la madre. El pecado es concebido y el pecado nunca aborta, da a luz la muerte. La palabra griega es thanatos, o sea, es muerte. Tiene nombre el resultado de ese deseo que condujo al pecado, muerte. Y Dios está ahí queriendo sacarte de eso. Ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. No vivas por tus deseos personales, viví por los propósitos de Dios. Porque los deseos dirigen la vida. Y cuando la vida es dirigida por los deseos, conduce a decisiones. Y las decisiones te llevan a destinos. ¿Tenés idea cuántas veces, si yo te abriera la puerta de mi oficina pastoral, me he sentado con tantos hombres, muchachos, o con mi esposa, hablando con matrimonios destruidos porque un deseo le llevó al hombre a engañar a su esposa? Porque el deseo de sexo fue más fuerte, porque la pornografía o el alcohol o lo que fue más fuerte. Y rendidos al deseo tomaron decisiones y el destino es trágico. Si me decís algo del ministerio pastoral, por más de 33 años he visto demasiadas lágrimas. ¿Sabés? Viajo mucho, no quiero oír más historias tristes porque las tengo demasiado cerca, aún en mi iglesia. Son las historias tristes que el pecado produce por conducir a los deseos, muchachos y chicas, los deseos de este mundo, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que te vendan de sexo y todo lo que quieran venderte en este mundo no es real, conduce a un lugar, la miseria, la oscuridad, la muerte. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Viví por los propósitos de Dios, pero déjame seguir. Los planes de Dios no solo incluyen sus propósitos, incluyen algo más, incluyen los recursos que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado talentos, chicos, capacidades, dones. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Ustedes son muy buenos para hablar con gente, algunos de ustedes son muy buenos para consolar a las personas. Algunos de ustedes pueden ser buenos para un deporte o para manejar una computadora o para presidir o para tocar un instrumento. ¿Cómo te crees que se hace este ministerio?
¿Cómo te crees que este campamento funciona? Porque hay gente capaz para cocinar, y hay gente capaz para tocar la guitarra, y hay gente capaz para limpiar este lugar cuando te vas. Este ministerio no pasa por la persona que está acá adelante. Esto se hace y tu vida va a ser bendecida por esas personas que han tomado sus recursos y saben que Dios se los ha dado. Esther fue así. Sirvió a Dios en la obra y salvó a la nación porque Dios le dio belleza y su belleza la llevó a ser reina. Porque Dios le dio un lugar, el trono. Porque Dios le dio la valentía y el coraje y ella puso la fe y accedió al rey y se jugó. No hay nada en tu vida al azar. Todo lo que vos sos y has armado en tu vida, las experiencias tristes de tu vida, también Dios las permitió. Mi esposa sufrió algunas cosas, murió su papá cuando era niña. El dolor de mi esposa le ha ayudado a consolar a la gente. Tu más grande dolor puede ser tu más grande herramienta, no la desperdicies. Muchachos, chicas, no se envuelvan en el pecado y arruinen las cosas que Dios tiene. En sus planes Dios te ha dado tantos recursos, el estudio, el hogar, la iglesia, la apariencia física, el lugar que Dios te ha dado, los dones y talentos, cada cosa está armada por Dios para honrar su nombre y que cumpla sus planes. En tercer lugar, los planes de Dios no solo involucran los propósitos de Dios, los recursos de Dios, involucran la dirección de Dios. Dios siempre para llevarte por sus planes te va a dirigir y vos tenés que dejarte guiar. Samuel se dejó guiar, David se dejó guiar, José se dejó guiar. Obediencia es siempre así. ¿Querés que defina la vida de Saulo, Pablo? Hay demasiado de Pablo en la Biblia. Yo te la podría definir en Hechos. Cuando terminando los capítulos, ahí en el capítulo 26, él cuenta su testimonio y dice, rey, yo iba por el camino a Damasco, odiaba a los creyentes y aparece Jesucristo y caigo a tierra y reconozco que es el Mesías, soy salvo. Y desde ahí no fui rebelde. ¿Cuál es la marca de Pablo? No fui rebelde. Levántate y ve a la casa de Judas, allí te espera un discípulo y viene Ananías. Levántate y ve a Arabia, levántate y ve a Jerusalén, levántate y ve a Macedonia. Y viendo al varón Macedonia dijo, pasa, ayúdanos, y siempre fue obediente. No sé si te das cuenta, somos rebeldes. No hay nadie aquí que me pueda pelear esto está en nuestra naturaleza, nos rebelamos uno y otro, de Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué estoy soltero? ¿Y por qué mis padres se separaron? ¿Y por qué la vida? Sujetate a Dios que está por sobre cada miseria, porque eso es lo último de los planes de Dios. No solo involucran los propósitos de Dios y no solo involucran los recursos de Dios y la dirección, involucra la soberanía de Dios. Es creer que Dios está en el control, aun cuando las cosas se van desarmando en la vida. Es eso que te impulsa a ir más allá, sencillamente porque crees que mientras que los años van pasando y todavía estoy sufriendo, Dios tiene propósitos para mi vida. Pero me queda, y le voy a sacar 5 minutos, para darte un ejemplo bíblico. Estuvimos hablando de José, vamos a volver en estos días a José. En 2 Reyes 5, no lo vamos a leer, hay una historia de una niña adolescente. Está en Siria, en la casa de un general muy poderoso, era el segundo después del rey de Siria. Ese general se llamaba Naamán. Y esa niña no estaba ahí porque quería ni porque deseaba, te la hago breve la historia. Estaba de esclava porque sabés que dice 2 Reyes capítulo 5 que fue raptada. Y estaba de esclava de la esposa de Naamán. Y como Naamán tenía toda la gloria, era un gran general, pero era leproso, la niña judía le dice a la esposa, hay un profeta en mi tierra, hay un profeta único, hay alguien que puede transformar todo. Eliseo, el profeta Eliseo está ahí, él puede sanar al general. Y entonces llegan las palabras de ella al general, de la niña. La esposa le dice al marido y el marido le dice al rey. Y Naamán va y Eliseo, hay una historia ahí que es larga, pero Eliseo le envía por su siervo a bañarse en el Jordán 7 veces. Él se va enojado diciendo, yo no tengo ríos, el Abán y Farfán no son mejores ríos que el sucio Jordán. Y los sirvientes en esa relación le dicen, pero general, si el profeta te hubiera pedido cualquier cosa, hacelo. Y va y se baña en el Jordán 1, 2, 3, 7 veces y queda limpio y vuelve. Todo por la niña. Ahora déjame llevarte a la lección final aquí de esta niña. Esta chica era una chica judía. Era adolescente o muy jovencita. La palabra ahí hebrea que está puesta habla de, no sé,
12 años, querés darle 15 años, no sé, jovencita. Fue una chica raptada, la sacaron de su tierra, de su hogar, y la colocaron en una nación extraña, en un hogar extraño, y estaba como esclava. No era libre, vos sos libre y yo soy libre, ella no lo era. Pero ella tenía fe en Dios. Y ella iba a hacer que la historia de otras personas, Dios las cambiara, y comienza a usar la influencia. ¿Y cuáles son las lecciones de esta chica? Bueno, número 1, la posición no limita la influencia. ¿Comparaste alguna vez a Naamán, un general, con una niña esclava, un adulto con una pequeña? El segundo después del rey con la última de la sociedad, la esclava. Alguien que era dueño de tierras y propiedades y alguien que no tenía nada. Alguien que era libre y alguien que era esclava. Alguien que tuvo grandes victorias y una niña que no tuvo una sola victoria. Un hombre de poder en Asiria, pero una niña de influencia. La influencia que Dios puede hacer en tu vida y usarla no está limitada a quién sos. Y la vida de ella es el poder de la influencia. ¿Por qué la escucharon? A ver, vos lees, porque habían visto en ella algo que no habían visto en nadie más. La esposa no era loca para decirle, Naamán, me dijo la nena que... No. A veces la gente cree cualquier cosa, ¿no? Yo tengo una persona así, el otro día la veo a la persona y veo que algo tenía en el saco, de veras. Y dice, no, es una papa. ¿Por qué tenés una papa? Porque oí en televisión que llevar una papa hace bien. Hace bien si querés, no sé, lleva un puré chef que es más práctico. De veras que llevaba la papa. Yo ahora llevo puré chef que... Pero la gente, no, había una vida que respaldaba. Influenciamos, muchachos y chicas, desde nuestra vida. Nunca subestimes el poder de un simple testimonio. Porque, ¿sabés? Esa voz pequeña llegó a oídos del rey. ¿Y sabes algo más? La influencia de esta chica no fue limitada por rencores y amarguras. Ella podría haber dicho, no soy libre, soy esclava, me raptaron, que se muera Naamán, que se muera la esposa, que se muera todo Asiria. Algunos de ustedes no saben el poder de transformación que puede tener tu vida en tu hogar. Si salís de aquí llevándote a Cristo y viviéndolo, yendo a la casa de tu papá divorciado, de tu mamá separada y hablarles de este Salvador. Tengo familias enteras en la iglesia que vinieron por causa de un jovencito que se convirtió en esa familia. Ella no se abrazó al rencor, tenía tantas razones, ella fue una influencia. Pero ¿sabe lo que me impacta de esta nena? Que vio la necesidad de otros. Vio que detrás del gran general, del guerrero valiente, había un hombre avergonzado. Vio a la niña, un hombre que llegaba con su cabalgadura y su gloria y se sacaba todo y la vergüenza de un leproso. Vio el dolor detrás del hombre. Vio que el hombre distinguido por todos era miserable en su vida. Vio que el vencedor de enormes batallas era un perdedor en la vida y se movió a misericordia. Mira a este mundo perdido y predícale de Cristo. Ve a tu hogar y no mires con rencor, transfórmalo. Sabes, ella buscó los caminos para influenciar. Eso es fantástico, no podía ir al rey, no podía ir a Naamán, pero podía ir a la esposa y se lo dijo. Y conocía el poder de Dios para transformar vidas. Un corazón se toca con otro corazón. Y tomada por Dios dio el mensaje que influenció desde la fe aún al rey de Asiria, a Naamán, a la esposa y a Joram, el rey de Israel. Todos fueron influenciados por esta pequeña niña. El alcance de la influencia siempre es mayor de lo esperado. Y su influencia condujo a la salvación. Y déjame terminar con una especulación. Cuando estudias la Biblia no especules si no estás muy seguro. Yo no necesito especular mucho para hablarte de la niñez y la adolescencia de Cristo. Lo que no dice la Biblia hay cosas que no dudo de poder decir. El general fue limpio y volvió. Y la Biblia no dice, pero déjame especular. Llegó el hombre limpio, bajó de su cabalgadura. Era un hombre que ya había escuchado a los siervos, imagínate, no estoy inventando. Los siervos le dijeron en el camino, límpiate en el Jordán. Y él llega y estoy seguro abrazó a su esposa. Y su esposa lo habrá tocado y acariciado, estás limpio. Y se rió con sus siervos. Pero no tengo duda que abrazó a esa niña, que le agradeció a esa niña, que honró a esa niña, que la esclava debe haber sido casi
como una hija. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía propósitos para esa niña y ella se dejó llevar, guiada por Dios, esos propósitos. Había un hombre no creyente que tuvo un vecino creyente. Y ese vecino creyente influenció su vida de tal manera que él fue impactado. No se convirtió. Pero cuando su hijo fue creciendo y fue a la escuela, el papá estaba muy preocupado. El papá no conocía al Señor. Solo había tenido ese vecino. Y fue a la escuela y estaba preocupado que al chico no lo maltrataran. Entonces el chico le dijo, papá, ¿sabes qué tengo entre los amigos? Un compañerito es evangélico. Bueno, yo te voy a pedir algo. Vos, hacete amigo de ese chico. Sí, papá. Y se hizo amigo de ese chico y fueron grandes amigos y se convirtió ese chico y se convirtió el padre y sirvieron al Señor por la influencia de alguien que mostró a Cristo. Vos podés ser el transformador de tu hogar, de tu familia y de tu iglesia, si dejás que Dios hoy te transforme a vos. ¿Estás listo? Simplemente es una oración muy peligrosa. Señor, aquí estoy, me rindo a ti. A pesar del dolor y el sufrimiento como el hogar de José o las miserias de la niña en el hogar de Naamán, a pesar de todo mi sufrimiento y dolor, yo quiero confiar en tus planes, vivir por tus propósitos. Me rindo a ti, Señor, en este tiempo. Usaré los recursos, miraré tu soberanía. Pero aquí estoy, Señor, úsame a mí. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración? Es hora de hacerla.